061, dígame. Mire, necesito que venga la policía a mi casa. Está pasando algo extraño. No paran de abrirse las puertas, de caerse cosas y acabamos de ver algo en el pasillo. Pero caballero, ¿desde dónde me está llamando? Le llamo desde aquí. Desde Madrid, desde el barrio de Vallecas. Barrio de Vallecas. Pues ha quedado buena tarde, ¿no? Y dentro de poco es Halloween, así que toca contar una buena historia de terror. Buenas historias de terror como la que ocurrió en nuestro país. Dejadme que os cuente qué ocurrió, y lo que pasó después, pues tal vez os sorprenda, e incluso lleguéis a dudar de lo que sabíais. E incluso puede que despierte vuestra curiosidad y os quedéis hasta el final. Puesto que no todo es tan sencillo de explicar y hay bastantes claroscuros, mejor que empecemos por el principio. La fatídica noche del 27 de noviembre de 1992, en el barrio de Vallecas, Madrid. Una patrulla policial acude a la llamada de un padre que, viendo cómo su casa está siendo acosado por algo que no se muestra, que consigue asustar a la familia y los lleva en mitad de la madrugada a bajar a la calle a esperar esa patrulla policial y que ponga fin a todo esto. Los agentes, aunque dudando de lo que le cuentan esta familia, suben acompañando a la familia, los cuales les relatan que llevan tiempo escuchando golpes, puertas abriéndose, y encima esto no es todo, ya que llevan día tras día sufriéndolo. Acompañando a los agentes va un psicólogo, el cual más tarde no dudará en admitir que esto no es producto de la mente de esta familia. Ya en el piso reina la calma, pero momentáneamente. Comienza el recorrido que les lleva a una de las habitaciones de los chicos, donde unos arañazos, parecidos como 3 garras, aparecen en un póster. Mientras revisaban el cuarto de Estefanía, un golpe metálico se escucha en el balcón. Tras revisarlo, descubren que no había nadie, y antes de irse de la habitación, un crucifijo cae de la pared después de haberse invertido. Al volver al salón, descubren una especie como de mancha encima de la mesa, parecida como babas, que anteriormente no estaba ahí. Para colmo, uno de los armarios que estaba perfectamente cerrado se abre de golpe, provocando que incluso uno de los agentes saque su arma apuntando a ese mueble. Pero ese es el problema. Nada lo había provocado. Aunque no tardan en responder a la central explicando todo lo que había ocurrido y que no tenía explicación, los padres están seguros. Todo ocurre desde la fatídica muerte en extrañas circunstancias de su hija Estefanía. Situémonos poco más de 2 años antes, en marzo de 1990. Estefanía está en clase, como un día más, cuando una compañera, una amiga suya, le comenta que va a hacer una ouija entre clases. Esta compañera le comenta que quiere contactar con su novio recientemente fallecido. Estefanía accede, sin saber el desastroso final que se venía. Mientras estaban haciendo el ritual, contactaron con algo, pero sin tiempo a reaccionar, una profesora les interrumpe, y como represalia, rompe el tablero de la ouija, provocando que el vaso, ese punto de conexión necesario en ese ritual, cae al suelo y se rompe. Para sorpresa de los allí presentes, un humo negro emerge de ese vaso roto y poco a poco es respirado por parte de Estefanía, la cual se queda conmocionada. Poco después de lo ocurrido, la profesora deja su puesto y abandona el colegio. Estefanía, que ya había realizado anteriormente otras ouijas, sabe que no ha sido normal y que pasó algo extraño. Pasan los días y la familia nota en los cambios de conducta de Estefanía, ya que se comporta peor con sus hermanos e incluso les llega a agredir. Llegado un momento, insulta y responde a sus padres, algo que anteriormente no hubiera hecho. La propia Estefanía, llegado un momento, les llega a comentar que duerme mal, tiene pesadillas, algo que no sería extraño salvo por lo que ocurre en esas pesadillas. Un grupo de sombras encapuchadas rodea los pies de su cama y le susurran en un idioma que desconoce. Y esto no solo ocurre durante las pesadillas, también ocurre de día. En ocasiones, Estefanía entraba en un trance de unos 10 o 15 minutos donde podía ver un pasillo lleno de niebla y esas voces volvían a susurrarle en ese idioma. E incluso una vez, mientras planchaba en el cuarto de baño, vio como una sombra entraba dentro de la habitación. La sombra bloqueaba la puerta y no le permitía salir. El padre, escuchando desde fuera como su hija gritaba, intentó abrir la puerta de toda forma posible, pero contra todo pronóstico, la puerta se abre y deja a Estefanía salir. Una noche de julio del año siguiente, Estefanía volvía de estar con su novio y no se encontraba bien. Se acostó temprano. En mitad de la madrugada encuentran a Estefanía sufriendo entre gritos y espumarajos por la boca.
Empezaron las convulsiones, que fueron agravándose. Llaman a una ambulancia. Y ahí es cuando no pudo más. Estefanía fallece con 18 años. Los padres reciben la dolorosa noticia. Su hija Estefanía ha fallecido. Causa de la muerte, asfixia pulmonar. Pero añaden, es una muerte súbita y sospechosa. Aunque su hija había fallecido, los sucesos en el piso de Vallecas no terminaron. Fueron ocurriendo y agravándose con el tiempo. Al principio, fueron cosas sin importancia, como bombillas que se fundían o se volvían blancas, luces que se apagan o se encienden, puertas que se abren o se cierran, e incluso la cama de Estefanía amanecía en ocasiones deshecha. Pero como dije, todo fue yendo a peor. Una vez, la madre pudo ver cómo un vaso de cristal era arrojado por algo invisible hacia la cabeza de uno de los hijos. La madre, por suerte, pudo agarrarlo y esquivar el vaso, el cual estalló contra el suelo. La madre también pasó un calvario, mientras dormía, ya que notaba como un ser se posaba sobre su pecho, asfixiándola. Notaba también como una mano fría le tocaba la cara, el brazo, el pelo, pero no fue la única que notaba y veía cosas extrañas. Los niños llegaron a ver una sombra encapuchada recorriendo el pasillo de la casa. Incluso el padre llega a ver una sombra justo a su lado mientras descansaba en la cama. El 1 de noviembre, una foto de Estefanía amanece quemada, pero solo la foto. Pero el marco, el mueble, el suelo no resultaron dañados. Solo la foto. Una noche, en el cuarto donde dormían las dos hijas, escucharon un ruido. En mitad de la oscuridad se despiertan y ven como una sombra va arrastrándose por el suelo, reptando y arrojando todo lo que se encuentra en el suelo. El terror se apodera de ellas mientras esa sombra se va acercando poco a poco a las camas. Rápidamente encienden la luz y esa sombra desaparece. El padre, harto de todos estos problemas, instala unas alarmas en el pasillo. Estando todos en el salón, las alarmas llegaron a saltar. Como única solución, bloquean la puerta del pasillo y llegan a dormir todos en el salón. Pero ni bloqueando esa puerta podrían escapar de este infierno. Una noche, la del 27 de noviembre de 1992, ven una sombra arrastrándose por el pasillo en dirección al salón. Sin dudarlo, llaman a la policía y corren escaleras abajo intentando encontrar paz lejos de ese piso. Entonces, ¿qué pasó después? Pues los sucesos siguieron ocurriendo, pero cada vez con menor frecuencia. La familia llegó a comentar en una entrevista, casi 5 años después, que apenas sucedían fenómenos extraños. Se terminan mudando a otra vivienda y cesan por completo estos fenómenos. Una nueva familia entra a vivir en ese piso, en Vallecas, y sorprendentemente no ocurre nada, ni les ha ocurrido nada. Lo mismo se podría decir de las compañeras de Estefanía, las que realizaron la ouija con ella, ya que tampoco sufrieron de ningún fenómeno extraño. Todo pareció cebarse con Estefanía y su familia. Bien, ya conocemos la historia, la que se hizo famosa y que tanto hemos oído en televisión, en radio, en revistas, en podcasts, pero hay una serie de puntos que no llegan a encajar. Hará poco se realizó una entrevista a los hermanos de Estefanía, los cuales matizaron muchos puntos del caso. Y no solo eso, también se realizaron otras entrevistas y pruebas a los miembros de la familia que dieron unos detalles muy interesantes para el caso. Bueno, esta entrevista se realizó a partir de que la hermana de ellos, Marianela, sacara un libro explicando lo que ella opinaba del caso. Se presentó en programas como Cuarto Milenio y demás para también explicar qué vio ella, ¿no?, en el caso Vallecas. Y además recientemente había fallecido el padre. Así que los hermanos, pues, la verdad que estaban ya un poquito hartitos y soltaron lo que ellos vivieron, que en ese momento tenían 16 y 10 años respectivamente. ¿Y qué dijeron? Vamos a ver viendo poco a poco esos detalles que a mí personalmente me dejaron boca abierta. Empecemos con un detalle bastante interesante, y es que Estefanía no era aficionada a la ouija, no era una persona que hiciera ouijas cada cierto tiempo. Por otro lado, sí, Estefanía tenía ataques epilépticos, no como la madre decía, puesto que ella lo negaba rotundamente, en absoluto, no, mi hija no tiene ataque epiléptico. En principio, Estefanía tampoco habló en lenguas extrañas o levitó e hizo cosas raras, para nada.
Esos episodios donde parece ser que Estefanía agredía a sus hermanos y contestaba a los padres, no lo recuerdan así. La hermana se portaba bien con ellos. Y es algo curioso porque todos están de acuerdo en ese detalle. Es decir, hasta Marianela, que no está de acuerdo en todo lo que se ha contado. Y algo que es bastante interesante, por decir así, que es la base de todo este caso, es que no hay tanto episodio paranormal, sino que la madre forzó a una situación en la que tenían que contar que pasaban cosas extrañas en la casa. Y que, por supuesto, todo provenía de Estefanía, algo que terminaron como aceptando los hermanos, que terminaron creyéndoselo. La noche de la visita, ese 27 de noviembre, los padres le pidieron a los hijos que bajasen a recibir a la policía, algo que ya de por sí predisponía a la policía de que algo grave estaba ocurriendo en la casa. Y por supuesto, la mayoría de las cosas que sucedieron en la visita policial pues tenía una explicación de lo más lógica, empezando por cosas tan sencillas como que ese mueble que se abrió de golpe y un policía a la punta con la pistola y demás, simplemente era un armario donde se guardaban los álbumes, donde había recortes de periódicos explicando el caso Vallecas y que los padres, claro, con muchas ganas, en cuanto toda policía, querían enseñárselos a ellos. Pues por supuesto no se pusieron bien luego en el armario y evidentemente uno de los ficheros cayó, abrió la puerta de golpe del armario y provocó ese susto. Esas babas que aparecieron en el mantel ahí encima de la mesa, lo que sea, parece ser que simplemente era un potito que estaban dándole de comer al hermano menor. Yo creo que la policía, con haber hecho una recogida de muestra, se había desvelado ese detalle tan curioso e insignificante a la vista. Que ese Cristo que se cayó del crucifijo y demás, parece ser también que, como era una noche, como representan por ejemplo la película Verónica, una noche con mucho frío, lluvia, viento y demás, una de las puertas tuvo que haberse cerrado de golpe, como comentan los hermanos, y es posible que ese clavo que sostenía el crucifijo pues hubiese dañado y que estuviera preparado para caerse al mínimo golpe o lo que sea, incluso un zapatazo dado, una puerta un poco más fuerte cerrada, desencadenó la caída. Y ahora el detalle que a mí me parece muy interesante es que ese sonido metálico que se escuchó cuando estaban en el cuarto de Estefanía y se escuchó eso, un ruido en el balcón, fue provocado por la propia madre, que le dijo a uno de estos hermanos que están en la entrevista que arrojase algo al balcón. Entonces el hermano cogió una piedra, lo tiró y golpeó contra la estantería que se encontraba en el balcón. Los policías no parece ser que no encontraron esa piedra y guau, aquí tenemos un fantástico fenómeno paranormal. Otro detalle que también me encanta es que la familia siempre decía que estos fenómenos paranormales súper curiosos, ocurrían siempre con la luz apagada. Y otro detalle que también me parece muy interesante decir es que el inspector que llevó esta investigación, el inspector Negri, cada cierto tiempo cambia su explicación del caso. Y los hermanos, en este caso Ricardo y Maximiliano, se han dado cuenta y ya están hasta las narices, puesto que no puedes decir una cosa en una entrevista y luego cambiarla en otra. Y eso es un detalle que nos comentan en esta entrevista que también atañe a la madre, y es que por alguna razón les obligaba a contar esas mentiras. Unas mentiras que llegaron a provocar problemas hacia ellos, como por ejemplo bullying, que ellos mismos terminaran cogiendo esa costumbre como algo normal. Es que hay que inventárselo, por supuesto, porque si no salimos de esta. Y así que ahí tienen esa entrevista en la que los hermanos no han cobrado nada, no han sacado ni un duro por ello y por supuesto han echado mierda, ¿no?, sobre su caso, sobre su familia y sobre todo lo que ocurrió. Pero enfocándoselo a una persona, a su madre, a Concepción. ¿Qué hizo la madre y por qué llegó a este punto? Vamos a echar un vistazo también a esta persona, a Concepción. Concepción era una persona muy interesante y que siempre cuando ocurrió este caso se presentaba la primera, ¿no? Cuando venían los reporteros, los telediarios, las radios, los periódicos y demás a entrevistar, ella era la primera que respondía a todas las preguntas que atañen a esa familia. Así que tenemos que ella era el centro de atención. Pero le pasaba algo a Concepción. El 9 de noviembre de 1996, el grupo FEDIN realizó una serie de investigaciones sobre la familia, entre lo que incluía una serie de pruebas médicas y psicológicas. Y encuentran dos cosas muy curiosas. La madre, tras una inspección psicológica, tiene una serie de atributos muy curiosos, y los voy a enumerar. Sufre de epilepsia y por ello toma Tegretol, medicamento indicado en este tipo de alteraciones. Tiene una capacidad imaginativa considerable. Pudiera sufrir una desviación en la percepción de la realidad. Presenta un discreto desequilibrio emocional, neurótica, tendente a la ansiedad, debido posiblemente a los hechos ocurridos en su casa por la posterior muerte de su hija, junto a la no realización de las promesas hechas a la joven, contradicción en sus emociones y necesidad de llamar la atención. Por lo que partiendo de este punto, que se supo en 1996, no deberían haberse tomado tan en serio todos los testimonios que salían
de esa persona. Un detalle que contó al principio de todo es que ella ya anteriormente ya había sufrido episodios muy oscuros en su pasado, incluso antes de casarse, ya que vio una sombra que iba por ella o algo así. O sea, que esos episodios en los que había contacto con algo paranormal, algo del más allá y demás, ya ocurría anteriormente. Así que la predisposición a que ocurriese algo en su familia era evidente. Aunque el padre y la madre nieguen, Estefanía sufría epilepsia. Los propios hermanos lo dicen en la entrevista. La madre lo sufría y muchos familiares también lo han heredado, así que Estefanía también tenía toda la probabilidad de tenerlo. Cosa que incluso ellos dijeron en algunas entrevistas, ya que al principio aceptaban que sí, que Estefanía tenía epilepsia, pero luego mágicamente en las entrevistas posteriores, que va, Estefanía estaba súper saludable. Y a ver, súper saludable, tú sabes. En cuanto accedieron al informe forense de la autopsia de Estefanía, encontraron un tipo de medicamento llamado carbamazepina, que en resumen es Tegretol. Lo que hemos visto que ya le recetaron a ella para la epilepsia, así que tú sabes, bien, Estefanía no estaba. Le recetaban para la epilepsia. Otra de las cosas que los padres se agarraban fuertemente era la muerte en extrañas circunstancias de Estefanía, que redactaron los médicos en el informe forense. Bien, sí, las muertes sospechosas se ponen cuando se dan casos de muertes que no son normales en esas personas. Por ejemplo, que se diera una muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria a una persona que tenía con suerte 16, 17 o 18 años. Claro está. Es extraño, por supuesto, para esas personas de su edad, pero no es una muerte sospechosa, es una muerte normal, pero que no debería haber ocurrido en esas personas. Claro, aquí viene otro detalle interesante. Estefanía, pues a ver, tenía un poco de peso, un poco de sobrepeso y tenía un grado de obesidad. Tenemos que tiene un grado de obesidad. Es epiléptica y además, por supuesto, tiene a su fantástica madre diciéndole que alrededor suya estaban ocurriendo cosas extrañas y demás, que si una nube, que si una sombra y demás, así que tendría un estrés por las nubes estando en su casa. Si unimos el sobrepeso, la epilepsia y un poco de estrés, era evidente que ese cóctel iba a dar algún que otro problema para Estefanía. Y que por supuesto el estrés unido a la epilepsia también podía haberle llevado a ver alucinaciones, cosa que también explicaría esos trances y figuras que vio. Pero por supuesto no, Estefanía estaba de puta madre, estaba muy bien, no le ocurría nada extraño. Y esto es uno de los pequeños errores que tiene el caso. El caso tiene muchas incongruencias que a mí personalmente me llaman bastante la atención. Vamos a ver ahora una serie de errores que a mí personalmente me parecen de lo más tontos, o sea, sí, errores muy sencillos, pero que por alguna razón no se dignan en esclarecer. Cada uno dice su opinión y por supuesto eso genera más incongruencias al caso. Algo que no puedes hacer con una de estas historias de terror es provocar tantas incongruencias con testimonios que tú mismo dices. Y empezamos con algo tan sencillo como que la madre, llegado el momento, decide incorporar a las hijas, aparte de Estefanía, en la historia en la que la ouija mágicamente se brota un humo negro y demás. Es decir, que de pronto Marianela y su hermana entran en escena también cuando el vaso se rompe, la ouija y demás. No sé a qué viene eso, pero bueno, ahora de pronto las hermanas también estaban allí. ¿Y qué consiguen? Provocar con sus testimonios nuevos errores en el caso. No es que sean errores, es que son contradicciones que se provocan entre unos y otros. En 2018, Iker Jiménez invita a Cuarto Milenio a explicar qué ocurrió uno de los compañeros que tuvo Estefanía en la clase, que por supuesto él vio todo lo que ocurrió. Bueno, ¿qué creéis que pasa? Pues que él dice su testimonio y de nuevo choca con lo que dice otro más tarde. En este caso, el chaval decía que cuando la profesora abrió la puerta, el vaso se cayó de la tabla de ouija, se rompe y sale el humo negro. Pero ¿qué pasa? Que el testimonio de la hermana dice que no, que fue la profesora la que rompe el tablero y cae el vaso. ¿En qué quedamos? Además que, por supuesto, el invitado de Iker Jiménez, el compañero de clase, también contradice lo que dice la madre, porque dice que ahora había más personas, que no era la primera vez, que Estefanía había hecho un porrón de ouija antes. Bueno, otra de las cosas que también es que me parece muy interesante que hablan de que ella tenía episodios extraños, ¿no?, de agresividad y demás. Y aunque los hermanos dijeron que Estefanía se portaba de puta madre con ellos, hay algo que también me encanta, y es que Estefanía venía de ver al novio, de estar con sus amigos y demás. Así que, no sé, la propia historia como que empieza a contradecirse. Quiero yo decir, coño, si te encuentras mal, ¿te encuentras mal solamente con la familia? No, con mi novio no.
Algo que parece tremendamente estúpido es que no se sabe con qué edad fallece Estefanía. Mejor dicho, no se sabe exactamente el tiempo que pasa entre que ocurre la ouija y la llevan al hospital. Me parece algo demasiado tonto y estúpido como para no saber ese detalle. Es decir, tu hija te cuenta que ha ido ha hecho una ouija y nada. Que además no es un error de 2 días, es que son incluso años. Se supone que Estefanía muere con 16, 17 o 18 años según la historia. Llegado un momento, incluso en una entrevista, dijeron que habían pasado días. Y además hay añadidos que meten que son muy interesantes. Por ejemplo, esa historia que sacaron de que era el abuelo que se estaba portando mal con ellos y demás, y que había poseído a la niña o algo así por el estilo. Lo sacan de que el súper conocido Tristan Baker estuvo allí investigando en su casa y ya les metió esa idea, así que estaban súper sugestionados. Del abuelo y la mayor de sus hijas. Nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la médium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, 2 posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay 2 energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. Me conoce. ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! La noche de autos, la que ocurre la visita policial. Otra cosa tan tonta que tampoco saben es el número de personas que fueron a visitarlo, ya que, coño, no debería saber cuántos fueron y demás. Bueno, pues el inspector Negri da su opinión, el padre da su opinión y cada uno dice un número que empieza a chocar. El padre incluso llega a decir que fue un sacerdote. Empezamos bien. Luego en otra entrevista dice que no, que fueron 4 policías y un psicólogo. Ahora Negri dice que no, que fueron 4 policías y él, es decir, 5 en total. Y ahora más tarde cambia y dice que fueron 5 y él, o sea, eran 6. Es como el camarote de los hermanos Marx. Ahí entrando gente y demás, en la casa ahí parecía una discoteca. Los arañazos. Los arañazos que aparecieron en el póster, que eran como 3, tampoco concuerda, porque parece ser que según el informe policial los arañazos aparecen ahí justamente. Pero es curioso que la madre, en una entrevista pocos días antes de esa fecha, dijese que habían aparecido unos arañazos en un póster. ¿Cómo? ¿Se producen arañazos continuamente? ¿O es que está hablando de los mismos arañazos que los policías vieron? Y para más Henry, en la llamada policial que hace el padre diciendo oye, vení para acá que me está pasando esto, informa de que se ha hecho un arañazo a un póster. Y es curioso, pero con todo lo que se montó con ese informe policial, solo 2 sucesos paranormales ocurrieron con la policía delante: la pedrada y el armario abriéndose. Así que ¿cómo es posible que con algo tan poco explicado y que por supuesto tenía muy pocas pruebas llegaron a esto? Pues
llegaron bastante lejos. Y así se ocurrió ese circo mediático que ocurre siempre con todas estas cosas. Y cómo se fue desbordando. Y es que con este circo mediático había que intentar montar aquí algo interesante. Pues imaginarse la escena, no uno, sino dos grupos parapsicológicos, el grupo EPTA y un grupo pequeño de la Sociedad Española de Parapsicología, se presentan allí y se ponen a grabar, a sacar fotos, a hacer todo lo posible, y no encuentran nada. En paz, uno de ellos tuvo 2 veces. Bueno, pues Antena 3, intentando hacer un poquito aquí de salseo, mostrando un programa especial sobre el caso Vallecas, no consiguió grabar nada, no consiguieron darle material. Y Antena 3 evidentemente se cagó en los muertos de estos grupos de investigación porque mandó un programa a la mierda. Y es que me imagino a la madre intentando inventarse cosas, como por ejemplo cuando el hermano chico, el más pequeño, dijo ver a la hermana con las ropas con las que la enterraron, la mortaja, ahí volando fuera de la ventana. Es muy interesante, pero hay un pequeño problema, y es que el hermano tenía 1 año cuando vio eso. Llega el 96 y se presenta Iker Jiménez con sus cámaras, sus trípodes, sus micrófonos y coño, todo se queda sin batería, no funciona, vértigo, sensaciones negativas, bueno, un sin Dios. Que como detalle curioso, Iker Jiménez, tu compañero Javier Sierra, en 1992 en la revista Más Allá, escribió que claramente había indicios de que Estefanía sufría de ataques epilépticos, así que, hombre, como que no están todos de acuerdo en el equipo de Milenio 3 o Cuarto Milenio de lo que pasa allí. Y es que un mes antes de que Iker Jiménez visitara la casa, Tristan Baker estuvo ahí para intentar demostrar que no, que eso son posesiones, que la niña está súper poseída, cosa que, aunque la madre lo aceptó, mucho más tarde lo negaba. No, por supuesto que no, porque su hija no estaba poseída por su abuelo. Parece ser que no lo consiguió. No consiguió cuidar los espíritus. No lo consiguió. Al revés, nos daba mucho más miedo. Él les daba más miedo. Sí, nos metía mucho más miedo. Porque a los niños, porque hacía cosas muy extrañas, porque lo que hacía, eso era teatro. Porque este señor no tiene, o sea, no pesa tanto para como un señor, un amigo que llevó como mi marido, como tú, Pepe, que le cogiera de la solapa y le tirara contra la pared. Y encima está diciendo que salió volando. Eso es incierto. Le tiró contra la pared porque hizo teatro. Y luego me pedía para un coche de segunda mano. Me dijo que como mi historia era una bomba porque la policía lo había visto, que pidiese en todos los programas dinero. ¿Y sabré que le están llamando farsante a usted y eso? Sí. Es un falsante. No. Mire usted a la esencia para que de lo que haya realmente... un fenómeno paranormal, forzosamente tiene que haber un motivo de venganza. Un motivo de venganza, un motivo o algo que sea consistente, o sea, una muerte violenta o algo parecido, porque si no, no se manifiesta. Ya, estando hasta los huevos, la hermana termina publicando un libro, que por cierto el libro tiene telita. Y otra cosa que tampoco entiendo es por qué hay tantas tonterías con la fecha de la visita policial, porque casi todo Dios en internet dice el 19 de noviembre, pero Iker Jiménez en el libro dice 27, y en otro sitio dice el 27, pero coño, aclararse, joder, que no me estoy enterando de una mierda. Yo me quedo con el comentario que dijo el director de la película de Verónica, Paco Plaza, el cual dijo una frase que a mí me llega a la patata. Cuanto más te documentas sobre casos paranormales, más fisuras te encuentras, más contradicciones, inexactitudes. Y es que esto es algo que quiero que quede bien claro. Aunque yo parezca soberanamente negativo sobre estos temas, sobre fantasmas, cosas paranormales y demás, no. Por favor, no. Soy escéptico. Ante todo siempre pienso que todo tiene una explicación. Y cuando no la hay, sí que es verdad que me queda nada más que aguantarme y admirarlo, ¿no? Y ver lo que estoy viendo porque no tiene sentido, no tiene explicación, pero ahí está. Y es que esta historia tiene un grave problema. Un problema muy importante, y es que apenas tiene pruebas, datos, testimonios, opinión, todo lo que tú quieras, pero no hay algo que sustente todo lo que se montó. Y por cada cosa que se añadía a esa historia, como un castillo de naipe, cada carta que se añadía provocaba que podía caerse todo al suelo. Como historia de terror, buenísima. Buenísima. Lo pasas muy mal. Como historia real, esto chirría por todos lados. Así que solo me queda deciros, disfruten del día que les queda, de esta tarde, de esta noche. Disfruten con historias de terror, con películas, con libros, podcasts,
han ido a la calle por chuches a asustar a sus amigos, que les queda una buena tarde, una buena noche y pasen mucho miedo. ¡Hasta luego!